Buenas tardes, muchas gracias Juan Pablo por la invitación. Quiero hablarles de algunas cosas relacionadas con cirugía del plexo en lesiones de tipo obstétrico. Yo soy neurocirujano, trabajo en el Hospital de Clínicas, realizo también con cierta frecuencia cirugías de plexo en el Hospital de Niños de Elizalde. Y bueno, voy a hablar en líneas generales de todo lo que tenemos como experiencia y alguna cuestión de la literatura, y bueno, quedo después dispuesto por las preguntas. Hay cierto descrédito de la cirugía primaria del plexo braquial. Esto es más notable, creo yo, en Argentina que en otros países. Probablemente tiene que ver, y esto es una inferencia mía, con que hay excelentes ortopedistas a lo largo de las últimas décadas acá en nuestro país, y eso tiene que ver justamente con cierto concepto de que la cirugía de plexo obstétrico primaria, es decir, la reparación del plexo, no debe ser realizada. Hay cierta polémica también que cae sobre los que hacemos cirugía primaria. Ahora, cirugía primaria quiero decir cirugía de reparación de los nervios, a eso me refiero, versus una cirugía secundaria. El que empezó con toda esta historia de la cirugía primaria fue Alain Gilbert, un cirujano de mano francés, que allá por 1984 presentó en la revista Chirurgie un estudio sobre la cuestión quirúrgica de la reparación del plexo braquial. Hay muchos trabajos más de Sudáfrica, donde hablan de los buenos resultados que tiene la cirugía de este tipo. El grupo de Howard Clark, un cirujano plástico de Canadá, que también tiene un estudio muy interesante, Final Results del grafting, o sea, de la colocación de injertos versus neurolisis, donde demuestra claramente que la colocación de los injertos es el tratamiento de elección. También de Peter Waters tenemos de Estados Unidos conclusiones donde habla de que la cirugía primaria está indicada y mejora la calidad de vida de los pacientes. Hasta de China tenemos del grupo de Wu resultados muy buenos respecto a este tipo de cirugía. Recordemos que algunas de las complicaciones de la cirugía, de la no cirugía, son las cocontracciones y también la falta de crecimiento del miembro, que se da como otra de las indicaciones también por las cuales hay que hacer una cirugía primaria como primera instancia. Entonces, vamos a hablar de estas cuestiones puntualmente. Fisiopatología. Ustedes saben que las lesiones supraclaviculares que se producen por tracción y estiramiento relacionadas con accidentes de motocicleta, en los adultos se caracterizan por una cuestión que las aúna, que es que reciben un gran impacto, mucha energía cinética, de manera que lo que se produce en breve tiempo, gran energía cinética, se produce muchas veces una abulsión de las raíces. A diferencia de esto, fíjense ustedes, esto es una cirugía de Dres, una cirugía de dolor, esta es la médula, pero lo que les quería mostrar es cómo las raíces del lado sano están normales y cómo de este otro lado han sido totalmente abulsionadas. Para hacer una abulsión radicular de este tipo necesitamos mucha energía cinética. A diferencia de esto, en las lesiones obstétricas la transferencia de energía es menor y es más lento. Resulta que el bebé se traba en el canal de parto, ya vamos a ver un poco de eso, y se producen lesiones por estiramiento. Las lesiones característicamente de las parálisis obstétricas son postganglionares, es decir, son lesiones más distales que las lesiones con gran energía cinética preganglionares más características de los adultos. No quiere decir bajo ningún punto de vista que no haya lesiones de este tipo en los bebés, pero que no son tan frecuentes como en los adultos. Entonces la lesión característica en las parálisis obstétricas es esta que ven ustedes acá, es lo que se llama un neuroma. Este neuroma es el producto del estiramiento del plexo. En este neuroma hay fibras que llegan desde el proximal, desde el sistema nervioso central, atraviesan el neuroma y prosiguen hacia los músculos efectores. De manera que no es una sección completa, es algo totalmente distinto de lo que suele pasar o suele verse en las lesiones en adultos. Entonces, la distocia de hombro, sabemos que es la falta de descenso espontáneo, no es la presentación de hombro, no hay que confundirse, es la falta de descenso espontáneo de los hombros, el anterior y posterior, a través de la pelvis, una vez que la cabeza ya salió. Es decir, el hombro anterior se traba muchas veces, se impacta contra la sínfisis pubiana, y esto es lo que evita el normal desenvolvimiento del parto y la transferencia de energía que se produce en las maniobras obstétricas y el estiramiento entonces del plexo braquial. Recordemos que la distocia de hombro es una emergencia, está asociada a morbilidad y es imprevisible, es muy difícil de decir cuándo va a haber una distocia de hombro y cuándo no. Por supuesto que los bebés con mayor peso al nacer tienen mayor probabilidades.
La fractura de clavícula está asociada y muchas veces es una maniobra defensiva para disminuir el ancho de hombros y permitir el pasaje por el canal de parto. ¿Cuáles son los factores de riesgo identificados? Los más importantes, lo que decíamos, el peso fetal mayor de 4 kilos y la diabetes mellitus como factores de la madre. Hay una desproporción feto-pelvis, ¿no? Pero esa desproporción feto-pelvis no se da como habitualmente se da en la cabeza, ¿no? Recordemos que la cabeza de los bebés proporcionalmente es mucho más grande que en los adultos, ¿no? No en todos los casos, pero en la mayoría. De manera que si uno le entrevistara a un bebé y le preguntara qué es lo que pensás de los adultos, diría que son una especie de gigantes con cabeza pequeña. Eso es lo que dice un bebé. Y entonces, puntualmente en la distosia de hombro, lo que pasa es que no se traba en la cabeza. El problema no está donde habitualmente está, sino en los hombros. ¿Por qué? Porque la masa muscular es insulino dependiente. Y por eso en las madres diabéticas es más frecuente ver este tipo. La cabeza no. La cabeza va a tener un volumen determinado por el sistema nervioso central y no va a estar tan influenciado por la insulina. Entonces, una madre con diabetes va a tener más insulina circulando, va a tener un embarazo más prolongado y eso va a hacer que el volumen corporal sea más grande, que el ancho de hombro sea más grande y que se predisponga de esta manera a una distosia de hombro. ¿Cuál es la historia natural? Otro punto sumamente polémico. El pronóstico es favorable, se recupera solo con kinesiología. ¿Esto es verdad? Si fuera verdad, no estaríamos hablando acá de cirugía primaria. Pero en realidad es bastante verdad. Ocurre en el 70-80% de los casos, es muy frecuente. La mayor parte de los pacientes, obviamente, ustedes saben, no necesitan ninguna cirugía primaria. Ahora, fíjense, este trabajo es muy interesante de William Hondag y Martin Malesir, un grupo de Holanda, que es donde me formé en cirugía de plexo, es un grupo de neurocirugía de Leiden, de la Universidad de Leiden, y ellos analizan una revisión sistemática. Lo que vieron es la historia natural de la parálisis obstétrica, para tratar de determinar cuál es la evolución, qué porcentaje de casos necesitan cirugía. Fíjense, en esa revisión sistemática establecieron algunos criterios de inclusión. Por ejemplo, se fijaron que los estudios fueran prospectivos, que fuera un estudio poblacional, de una población determinada, y no de un grupo de pacientes quirúrgicos, que tuvieran un seguimiento adecuado del 90% de todos los casos, que no hubiera pérdida de pacientes, al menos 3 años, y que fueran evaluados completamente los pacientes. Entonces, cumpliendo esos 4 criterios, los estudios podían determinar cuál era la evolución natural de la parálisis obstétrica. Ahora, estudiaron 1020 artículos en total. 1020 artículos. Seleccionaron 76. Y de esos 76, ¿saben cuántos cumplen los 4 criterios de inclusión? ¿Cuántos artículos permiten determinar con estos criterios de inclusión que dijimos cuál es la historia natural de la enfermedad? Ninguno. Ninguno cumple los 4 criterios. ¿Cuántos cumplen 3 criterios? Ninguno tampoco. ¿Cuántos cumplen 2 criterios? Bueno, 7. ¿Cuántos cumplen un solo criterio? 35. Es decir, que sumamos 7 más 35, tenemos 42 trabajos o papers publicados en la literatura mundial y de esos solamente cumplen 2 criterios como máximo, no más. De esos muestran que el 20 a 30% es mala la evolución, que es lo que hablábamos, del 70 a 80% que no necesitan cirugía. Las conclusiones, en primer lugar, es que la historia es desconocida, no podemos establecer nada, no podemos saber exactamente con matemáticas, con estudios epidemiológicos, qué es lo que pasa con la parálisis obstétrica. Podría ser peor inclusive de lo que se cree, esto es una posibilidad. Lo que está claro es que hay algunos pacientes que sí eventualmente se beneficiarían con cirugías de tipo primario. Bueno, este es un ejemplo, tal vez se puede criticar, puede no ser el mejor, pero este es un chiquito que no tuvo ninguna renovación. Ustedes ven que el bíceps no lo tiene funcionando. Es probable que el bíceps es muy fácil de conseguir, en realidad con alguna de las transferencias habituales o de la cirugía de reconstrucción habitual, de manera que es un déficit que podría perfectamente no tener. Manejo inicial. ¿Qué hacer ante una parálisis obstétrica? Diagnosticar fractura de clavícula o húmero asociada, subluxación posterior de hombro, descartar parálisis hemidiafragmática por radioscopía y reevaluar al mes. Se hace un primer electromiograma y una fisiokinesiología temprana. La mielotomografía y la resonancia son fundamentales. ¿Por qué? Porque permiten determinar si hay o no abulsión radicular. De este lado abulsión, de este lado está preservación de la raíz anterior y de la raíz posterior. Esto indica que esta raíz, por más de que tenga alguna continuación acá distal, no hay continuidad, entonces no se puede usar como dador. Algunas lesiones más graves, en fin. Acá una abulsión solamente de la raíz anterior.
El electromiograma, los estudios neurofisiológicos son cuestiones sumamente polémicas. ¿Por qué? Porque aquello que hablamos de la fisiopatología, en la cual hay un neuroma que transmite el impulso axonal. O sea que hay que, en cierta manera, desconfiar de los resultados. Cuando uno ve reinervación, por ejemplo, de bíceps incipiente, pero no función, uno tiene sensa en el electromiograma que hay justamente ese tipo de reinervación. Pero lo que no sabemos, y esto la neurofisiología no permite determinar, es si esa reinervación va a ser útil para mover el músculo o no. Entonces, por esto que hablamos, el neuroma es una lesión bastante particular. En este grupo de Branda que mencioné antes, lo que usan es una electromiografía por aguja al mes, única vez, único estudio y solamente del bíceps. Entonces podemos ver el grado de lesión inicial al mes, nada más. No se hacen más estudios justamente en este centro que recibe mucha derivación y esta conducta es copiada por muchos otros centros mundiales que tienen mucha derivación en cuanto a los criterios de neurofisiología. Bueno, acá dice al mes se puede identificar lesiones graves. Evitar rigideces articulares con fisiokinesiología precoz y la evolución, lo que hablamos, gran chance de recuperación espontánea, conducta generalmente expectante y gran polémica respecto al timing quirúrgico. ¿Cuál es el mejor momento para operar una lesión obstétrica? Alan Belzberg, de Estados Unidos, de la Universidad de Hopkins, hizo un estudio, una encuesta entre cirujanos, traumatólogos, cirujanos plásticos que tenían experiencia en plexo braquial. Una encuesta multinacional. Y de alguna de las cosas que no se pusieron ninguno de acuerdo es cuándo operar una lesión del plexo braquial. Cirujanos de gran experiencia del plexo obstétrico, estamos hablando. Con lo cual es difícil establecer un patrón, un criterio, una conducta absoluta. Cada uno, la verdad, tiene su propia conducta. Está la famosa ley de Gilbert y Tassán, que dice que hay que explorar todo plexo que no muestra recuperación clínica ni eléctrica de la función del bíceps al final de los 3 meses de vida. Insisto, esto es el criterio de Alain Gilbert, de aquel que había comenzado, que dije en 1984, que había comenzado de alguna manera con esto de la cirugía primaria. Este es un estudio que se hizo con Tassán, está retirado ya un fisioterapeuta, un fisiatra, y evaluó a los pacientes operados y los no operados y establecieron estos criterios que en realidad estadísticamente ya se han de alguna manera criticado bastante. Existen algunos test, por ejemplo el test de la toalla, que es pedirle al paciente, cubrir la cara al paciente cuando está sentado y ver si tiene función de bíceps o no. Esto a partir del 5º o 6º mes. Entonces, en resumen, ¿cuándo? Nosotros tendemos a no operar antes de los 6-7 meses las parálisis incompletas, en especial las superiores, porque muestran muchas veces recuperación. No esperar más de un año en todos los tipos de parálisis y seguir de cerca a los pacientes con dudas entre los 6 y los 12 meses. Las parálisis completas que no muestran recuperación y que tienen, por ejemplo, un síndrome de Horner como signo de abulsión radicular de raíces bajas, operar a los 3 meses, más rápidamente. Y definir abulsiones también rápidamente mediante mielotomografía o resonancia, lo que estuviera disponible, en forma directa, porque eso nos va a permitir también, en el caso de que encontremos abulsiones, evitar todo ese tiempo que vamos a esperar la recuperación. Si ya sabemos que hay abulsiones, entonces no las vamos a tener. Y hablando un poco, para terminar, de la cirugía primaria en sí, de la parte táctica y estratégica, uno sabe que hay 3 conductas en la cirugía de plexo. Primero, diagnosticar la lesión y la extensión de la lesión. Después, ver qué es lo que queremos reconstruir, cuáles son las propiedades, y de acuerdo a eso, qué vamos a unir con qué. Entonces, cuando uno dice diagnóstico de lesión, hay que ver qué es lo que está roto, qué está evolucionado, qué no, qué funciona, qué no. Las prioridades de reconstrucción, qué es lo que elijo reparar, y la táctica y la estrategia, cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, en las prioridades de reconstrucción sabemos que vamos a tener diferentes prioridades. Por ejemplo, abducción y estabilización del hombro, flexión del codo, aducción del brazo, extensión del brazo. Esto, por ejemplo, se logra neurotizando el nervio supraescapular, el circunflejo, o la división posterior, nervios al bíceps al braquial para la flexión del codo, nervios al pectoral medial y lateral, etc. Nervios al tríceps. En fin, lo que es muy importante es tener en cuenta que, a diferencia del adulto, en los niños podemos obtener, de acuerdo a toda la literatura, podemos obtener buenos resultados en la mano, cosa que, insisto, es muy difícil obtener en el adulto. Podemos reinervarla, no va a ser nunca una mano espectacular, pero sí logramos algún tipo de movimiento. Entonces, decíamos la resonancia, en nuestro caso usamos la mieloresonancia, puntualmente en Fundación Favaloro está la doctora Daniela Vinagre, que hace estudios de esta calidad, que nos permite determinar estas abulsiones. Acá tenemos otro también
estudio muy bueno. Entonces, nuestro mejor dador va a ser las raíces cervicales y vamos a colocar injerto tratando de resecar este neuroma o establecer un puente para unir lo que fuera que estuviera lesionado. Entonces, el concepto es la reparación mediante injerto autólogo del nervio sural. Para hacer eso, nosotros tenemos que cortar, seccionar una estructura que, insisto, está funcionando, no es que no transmite nada, no es que no sirve para nada. Esto va a generar una reinervación. Entonces, para generar esto, lo que vamos a hacer, el objetivo de la cirugía, no es tanto inicialmente conectar, sino que va a ser reemplazar este tejido neuromatoso por injertos que van a dirigir sus axones a donde nosotros querramos. Esa es la idea de la resección o del bypass de un neuroma de estiramiento de este tipo. La reparación se hace mediante injerto autólogo del nervio sural. Bueno, algún caso, este es el injerto, implante de extracción, la reparación con los puentes, etc. Las transferencias también son útiles, transferencias que pueden ser extraplexuales, por ejemplo, del espinal accesorio, el frénico nunca en niños, solo en adultos, intercostales, en fin, C7 contralateral, nunca lo usamos tampoco. Transferencias intraplexuales, en nuestra experiencia, ¿no? Nunca usamos C7 contralateral. Nervio cubital, que es un poco la gran estrella de estas transferencias. Cuando decimos intraplexuales quiere decir de nervios de adentro del plexo que estén funcionando, por ejemplo las lesiones parciales como C5 o C6. En fin. Algunos casos quirúrgicos. Pero ustedes, entonces, como esto es solo neurolisis, estamos abandonando, por supuesto, la neurolisis por aquello que decíamos de que en realidad es muy parecida a la historia natural, que estaba bastante determinada. Arriba es preoperatorio, abajo es postoperatorio. Está bien, esta chiquita, por ejemplo, ha logrado un bíceps. Esto es reinervación, es cirugía. Podemos semejar esto a la historia natural. Ha logrado reinervación, tiene una gran rotación interna. Pero sabemos que si hacemos una resección del neuroma, como es en esta chiquita, con C5 y C6 a división anterior y división posterior, fíjense los resultados sobre maniobras de tortura, pero fíjense el bíceps, el hombro, como son muchísimo mejores. Los resultados están replicados, no es ninguna cosa que no esté a disposición de cualquiera, pero es importante porque creo que el objetivo un poco es jerarquizar la cirugía primaria, es un resultado bastante precoz, inicial, jerarquizar la cirugía primaria como la flexión del bíceps se recupera, una resección de neuromas de 5 y 6, la estrategia parecida a la que dije antes, otro pacientito, con semejante táctica y estrategia. Más pacientes, lesiones, como pueden ustedes ver, de grado severo, sin ningún tipo de utilidad, hace 3 años, como está, ha logrado mejorar la movilidad. Por supuesto que todavía falta, ahí está haciendo fuerza. Como el bíceps también está funcionando, es C5 a división anterior y división posterior, tronco primario superior. De vuelta C5 división anterior y espinal a supra. Y vemos cómo ha tenido un buen bíceps en este caso. De vuelta algunos casos, ven ustedes, una parálisis completa que sin embargo a ver cómo levanta, porque usa mucho de escápula. Pero sin función por el resto, un par de años después, una información también en el pulgar. En fin, resultados. Como siempre suele ocurrir en estas cirugías, la rotación externa es lo más difícil de conseguir. Entonces, uno plantea con la cirugía primaria el fin de la cirugía secundaria. ¿Será que ya no hay que hacer más cirugías secundarias? Yo creo que es todo lo contrario.
no solo no es el fin de la cirugía secundaria, sino es el comienzo de muchas otras, porque el hecho de lograr algún tipo de reinervación funcionalmente útil hace que las posibilidades de hacer más cosas se incrementen. Así nos lo dice la experiencia. Esta es otra chiquita con una transferencia tipo Oberlin. Hace poquito, en diciembre del 2012, publicamos una serie de 18 casos con esta transferencia en la revista Neurosurgery. Vean ustedes acá la rama del bíceps, este es el músculo cutáneo, este es el mediano, este es el cubital. Y acá la transferencia del fascículo del nervio cubital, la sección y la unión con el ramo al bíceps del músculo cutáneo. Una cirugía que, igual que pasa en los adultos, tiene un resultado espectacular a nivel del bíceps. También se puede revisar en bebé. Esta es la serie nuestra, en total. Fíjense cómo los casos de neurolisis han ido desapareciendo. Digo como neurolisis única, como único tratamiento. En general lo que estamos haciendo cada vez más, esto es 2013, pero lo que estamos haciendo cada vez más es resección de neuroma e injertos y por supuesto las transferencias nerviosas como la de Oberlin que les mostré antes. Entonces, estamos hablando de cirugía primaria versus cirugía secundaria. En realidad no, es todo lo contrario. Lo que quiero decir justamente es cirugía primaria y cirugía secundaria como validación del tratamiento de la cirugía del plexo braquial. Muchas gracias.